Este jueves retro vamos a recordar a un personaje sin duda que, pues estos que conforme pasa el tiempo más valoras, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo hace falta? Se trata de Carlos Monsiváis. Él nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. 4 de mayo. 4 de mayo, sí. Y el próximo 19 de junio es un aniversario más de su muerte. Murió en 2010, 19 de junio de 2010. Y bueno, pues ya han pasado 12 años de su fallecimiento y hay cosas muy interesantes en su vida y además que invariablemente pues refieren a cosas que hemos vivido, que hemos visto, y uno de los grandes amores de Carlos Monsiváis es la Ciudad de México, ¿no? Sin duda es uno de los pues las cosas que más él quería, ¿no? Muy joven, siendo muy joven Carlos Monsiváis, hizo un ejercicio donde prácticamente él se entrevistaba a sí mismo. Y era una cosa muy curiosa, ¿no? Punto número 1, se hablaba de usted. Ah, mira, era respetuoso con él mismo. Sí, que eso me parece muy importante. Entonces, en ese texto empieza a preguntarse cosas, como las pasiones, las aficiones, los gustos, todo aquello que resulta interesante en una entrevista a un personaje importante, donde él mismo llega un momento en que se dice, oye, ¿y no te estás adornando mucho con todo esto que me estás diciendo? Y él dice, bueno, si no tuve infancia, déjeme tener currículum, ¿no? Claro. Que es una frase muy bonita. Al final, Carlos Monsiváis no es un tipo que haya pertenecido a ¿cómo le llamaban, Isra, cuando salían los niños a jugar a la calle? Tenían un nombre como la pandilla, pues, Ajá, Eso lo decían mucho los abuelos, por eso. Ah, no, pues no sé, yo ves que nací ayer, entonces no tengo idea. Ay, se me fue la palabra. Sí, esto, ¿no? De andar, la palomilla. La palomilla. Él no era de eso, él siempre fue un tipo más ligado desde muy niño a la lectura. Y eso hacía. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Sabes? No te creas, digo, debe tener sus temas. Carlos Monsiváis de repente decía, hay ciertas cosas que me hubiera gustado vivir y entender y hoy sentirlas como los demás, pero él desde muy chico se aficionó a la lectura, sobre todo a la lectura de la Biblia en principio, se la sabía de principio a fin, y bueno, un tipo además de una memoria privilegiada, en eso tienen mucho... En eso sí nos parecemos, fíjate. Sí. Eso sí, el recuerdo claro y transparente. Claro, sí, ¿no? sí, de muchas situaciones. Pero bueno, esto es algo, ¿no? de lo que pues habla de alguna manera de Carlos Monsiváis, muy cercano y muy pegado al cine. Sin duda era de lo que más le llamaba la atención y le gustaba, pero además él entendió a la cultura y al conocimiento como un espacio muy amplio, ¿no? Muy grande, y esto permitió que él se acercara a otras cosas. Fue un niño de no muchos amigos, incluso él lo dice en varias entrevistas que le han hecho a lo largo de los años. Él le preguntaban cuántas películas veía a la semana, por ejemplo, hablando del cine, ¿no? de esto que le gustaba mucho. Y él decía que veía como unas 8 o 9 películas por semana. Ajá. Lo cual no es un número menor, ¿no? O sea, Isra, ¿cuántas películas has visto en el último año, Isra? Máximo 3. Y eso porque me invitan, dice. Y 2 veces Top Gun. Fíjate, dice que entre 6 y 9, ¿no? Películas más o menos, promedio veía a la semana. Y le preguntaban que cuántos libros, y él decía que unas 200 páginas más o menos. ¿A la semana? No, diarias. Sí, un lector. Bueno, ¿y a qué hora duerme el señor Monsiváis? Él dormía muy poco. Tenía horarios muy distintos, raros de repente. Cuenta Elena Poniatowska que Carlos Monsiváis le hablaba muy temprano. Por ahí de 6 de la mañana le llamaba un poco para
¿Qué A ver, pasó? ¿qué A estaba despertarla. ¿Cómo pinta el día, no? No. Que luego Elena, cuando muere Monsiváis, decía, si algo voy a extrañar es que me suene el teléfono muy temprano. Mi ¿no? despertador, claro. Ajá, para escucharte, además, hablar de temas de todo tipo. Ay, qué bonito ha de ser tener un amigo así, ¿no? Sí. Que te Y- cuente de todo. Sí, que puedas intercambiar. puntos Sí, de pero vista, sin opiniones. despertarte tan temprano. A las 6 de la mañana hablaba. Además, hay quien cuenta que de repente hablabas a casa de Carlos Monsiváis y contestaba con otra voz diciendo que él era el jefe de asesores y que Carlos estaba ocupado. Que eso es muy bonito, eso podríamos aplicar. O sea, que te hable en Israel y tú contestas de sí, habla su secretario. Como largo, ¿no? Sí. Amo. Habló usted. Pero bueno, es eso, me parece que es otra de las cosas, ¿no? que retratan muy bien a Carlos Monsiváis. Les decía que alguna vez le preguntaron si él se consideraba un personaje muy importante de la cultura y tal, y él se definió como, soy un lugar común de la Portales, el lugar donde creció. Él a su nacimiento no vivía en la Portales, pero prácticamente toda su vida la pasó ahí. Les decía, el lector asiduo de la Biblia protestante, con una gran memoria, y tuvo una publicación que era muy interesante y que tiene además aforismos inolvidables, ¿no? Bueno, el aforismo del título del libro me parece maravilloso. Autoayúdate, que Dios te autoayudará. Eso me parece que es maravilloso. Y tenía aforismos muy singulares. Decía, solo renunciaré al voyeurismo si me permiten tocar. Eso no. Oye, este también es muy bueno. El libertinaje es la libertad regañada por la moral tradicional. Decía también, la vida vale mientras no se le aprecie demasiado. Que también venía en esto de los aforismos, ¿no? Que pues tuvo sus publicaciones al respecto. Tal era la creatividad que alguna vez dijo en estos aforismos, inagada da vida, nada me debes. Que era un poco ligar esto, ¿no? De Aaron Butterfly, con esta canción de Inagada da vida, que yo no sabía que era el jardín del Edén. ¿Tú sabías eso, Isra? No. Es más, vamos a poner Inagada da vida en este momento. ¿Te acuerdas que era larguísima la canción? No tienes ni idea, ¿verdad? No. De hecho, la estoy buscando para que más o menos me oriente, pero. De Aaron Inagada la Butterfly. Ahí te va. Pon atención, escucha. Ok. Seguro te acuerdas, Isra. Bueno, sí, ahora que lo pones es con el característico teclado, ¿no? De los 60s. ¿no? Ajá. Y pues también con la personalidad de esos intérpretes, con sus melenas, ¿no? Largas, camisas medio estrafalarias. Pero sí, un tema que caracterizó precisamente esa época de los 60s y los 70s. Ajá, pues yo no sabía esa historia, que era eso, ¿no? En el jardín del Edén, pero en lugar de establecerlo como era, el Garden of Eden, fue Inagada la vida, porque andaban ahí medio... Y dijeron, no, pues este se oye padre, y así se quedó. Y bueno, pues haciendo un poco también referencia, ¿no? A Vida nada me debes, de Amado Nervo, Vida estamos en paz. En paz. Decía, Inagada la vida, nada me debes. ¿No? Bueno, pues muy cerca de la década de los 60, por ahí del 58, Monsiváis establecía que la literatura mexicana carecía de humor, que no había estos espacios donde se diera un poco más de peso al humor, y es una cosa muy contrastante porque Carlos Monsiváis y Jorge Ibargüengoitia tienen un desencuentro de textos. Jorge Ibargüengoitia hace una crítica de teatro y a quien critica es Alfonso Reyes. Entonces a Monsiváis le parece que no tiene mucho sentido la crítica que está haciendo. De hecho es de las primeras que hace Jorge Ibargüengoitia sobre teatro, que decía Ibargüengoitia,
tengo gran facilidad para el diálogo, no para sostenerlo con gente de teatro. Él decía, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, Monsiváis responde en otra columna diciendo que pues no le parecía correcto la manera en que había descalificado, además, a un tipo que pues la gente lo seguía y lo admiraba mucho. Y entonces Ibargüengoitia decide que él ya no le va a entrar al tema. Y Monsiváis lo que decía es que, bueno, está bien que aplique el humor, pero que no descalifique en primera instancia, ¿no? Que era un poco esa la discusión que tenían en aquella época, y bueno, pues ahí quedó. Les decía, hizo un libro, Carlos Monsiváis, sobre Pedro Infante, el cual seguramente, digo, no el libro, Pedro Infante, seguramente ustedes lo recordarán con la misma claridad que Isra en este momento. Sí, ¿no? Sí, a Pedro Infante lo recuerdo muy bien. ¿Sí? ¿Sí recuerdas a Pedro? Sí, a Pedro Infante que pues fue la figura de la época de los 40, 50, y ahora que de hecho bueno, recién pasó su aniversario luctuoso, y se falleció muy joven, menos de 40 años, ¿no? Sí. Oye, que además, fíjate, hay cosas muy interesantes alrededor de Pedro Infante y el libro que hace Monsiváis al respecto, que se llama Las leyes del querer. Considera a Pedro Infante como la voz más firme de los fantasmas con las canciones de Pedro Infante. ¿Y eso por qué? Porque se siguen escuchando, y eso yo creo que todos de alguna u otra manera hemos sido testigos. No hay estación de radio donde pongas música mexicana o regional donde no suene una canción de Pedro Infante. Ni ocasión para que no suene una canción también de él, ¿no? Desde las mañanitas hasta el clásico 100 años, ¿no? Siempre es infaltable algún tema de Pedro Infante. Y hablaba en este libro de Pedro Infante de las consideradas grandes películas, evidentemente vio todas, ¿no? Y las que él considera que son fuera de serie es Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, bueno, nosotros los pobres tenemos a Amorcito Corazón, qué bonito tema, ¿no? Es el que le canta la chorreada. Es el romanticismo puro mientras uno plancha. O está en la carpintería. Claro. Sí, y canción muy dedicada para su chorreada, ¿no? No para nadie más, para su chorreada. Para su chorreada. Que además decíamos, si ves, que Blanquestela Pavón era, ¿cómo decía? La Eva de las vecindades, ¿no? Esa era como esta mujer admirada, la esposa ideal, ¿no? Por los planteamientos que se hacían en estas películas. Y bueno, pues Nosotros los pobres, Ustedes los ricos. La oveja negra también es otro de los temas que, más bien otra de las películas, ¿no? Que se recuerdan, donde habla también de la importancia actoral de Pedro Infante, es en ¿Qué te ha dado esa mujer? A toda máquina, por ejemplo, ¿no? Que eran pues películas que retrataban un personaje de características muy especiales. Un tipo que era fisicoculturista, Pedro Infante, en una época donde eso no se estilaba en el cine y no se estilaba en la vida. O sea, decían en los estudios Churubusco los gimnasios estaban vacíos. Y Pedro Infante, hay muchas fotos de él haciendo ejercicio, ¿no? Y la verdad es que sí era un tipo que trabajaba muy bien su físico, sí. Sí, gente que le dedicaba horas pues no a un gimnasio como tal, pero sí le gustaba hacer pesas. Su propia profesión o las profesiones que ejerció le exigían ese esfuerzo. Bueno, sabrán que originalmente sí es carpintero, entonces pues, cargar el material y hacer todas esas actividades lo hicieron que le gustara, que generase físico, pero también que lo formara, que lo cultivara, ¿no? No desearás a la mujer de tu hijo, es otra de las películas. Con uno de los hermanos Soler. Ajá, así es. Donde el Monsiváis destacaba mucho una escena donde está Pedro Infante con Soler, viéndose en el espejo, y le dice: ve, ya no eres el galán que eras, ya no eres el conquistador y tal. Y una de las frases es: ya tus piernas son 2 chorros de agua, ¿no? O sea, que es una descripción bastante cruel. Y al final,
Soler tendría por ahí de 60 años cuando se hizo esa película. Que luego otra reflexión. ¿Estás bien, Isra? No fui yo. Fue Masha, perdón. Ya, yo dije, mis felicitaciones al chef. Ciertos personajes del cine mexicano prácticamente nunca supimos que fueran jóvenes, que es el caso de Soler. Sí, ya los vimos grandes. Pues prácticamente todos, ¿no? Sí. Andrés, uno de ellos, Andrés muy en las películas de Tintán, ¿no? Que participaba mucho ahí. Pero sí, a los Soler, decía Monsiváis en una entrevista que para él, que él supone que cuando eran niños, Soler era el abuelito de todos, porque no lo imagina de joven, de otra manera, ¿no? Que ese personaje, que alguna vez habíamos platicado esto también. Hay cierta época en que parece que la adolescencia y la juventud no existía, No era como un brinco Ajá. directo, ¿no? Todos eran como señorcitos, traían otra dinámica y que era parte de esta historia. Luego, evidentemente, cuando se habla de Pedro Infante, parece que hay una liga invariable para que algunos refieran a Jorge Negrete, ¿no? Como estas figuras del cine, por las películas, por la música. Y el contraste también, ¿no? Sí. A eso iba, el contraste. Cuéntanos, Isra, tu óptica al respecto, que Bueno, es muy parecida a la de Monsi. Bueno, el contraste porque mientras Jorge Negrete fue un músico casi de formación, que interpretaba ópera y que llega al mundo de la música mexicana, regional mexicana, casi por accidente y también al cine, pues Pedro Infante se hace de otro lado, ¿no? Viene del pueblo, viene de ejercer profesiones u oficios, y también llega al cine con por otras casualidades o por otros asuntos, ¿no? Entonces, ahí estaban las dos figuras, alguien con formación operística, como Jorge Negrete, y la otra de Pedro Infante, que nace con ese talento para interpretar varias canciones, y en especial la música mexicana, ¿no? E incluso con cierta arrogancia la de Negrete, ¿no? Que Sí. de alguna manera sí lo ponía como en otro nivel, mientras que Pedro Infante sí era el tipo del pueblo y para el pueblo, claro, y que conocía perfectamente cómo era toda esa historia. Y el pueblo lo adoptábamos porque sí. Sí, bueno, él habla también en ese libro de la manera de hablar que ponían en esas películas, ¿no? O sea, para empezar, que era una vecindad de familias disfuncionales. ¿Recuerdan? Recuerdo más o menos a los personajes de Nosotros los Pobres, Chachita, claro, el Pichi, o sea, realmente todo giraba en torno a una vecindad con familias disfuncionales, que para la época era una cosa, por supuesto, que llamaba la atención, y luego se pregunta, ¿no? ¿Cómo hablaban antes? O sea, digamos que este planteamiento de una historia de gente pobre, pues cómo hablaba realmente. Hablaba como se planteaba, porque a partir de esa película me parece que ciertas cosas se quedaron como ay, chachita, voy. Que decía, oye, ¿cómo decía el otro de, ay, es muy fufurufo? ¿Cómo decía? Sí, que fue cuando se van a una fiesta o alguna reunión, ay, van a ir puros fufurufos. ¿No? Que Sí. de hecho creo que cuando en la de Ustedes los ricos es cuando llegan a rescatar a Chachita, que después se había ido con su papá. Ajá. Que su papá, ¿no?, era un fufurufo. Miguel Manzano. Sí. Es bonito, la verdad es que la manera en que retratan la manera de hablar, ¿no? O sea, la forma en que hablaban en esa película, sí dan ganas de toda la tarde hablar así. Bye. Sí. Tienen que hacer un programa así. Chachita, te cortaste tu pelo. Ese era todo un drama, ¿no? Que él Bueno, pues decía esa frase que, digamos, hacerlo elegantemente podría ser voy, ¿qué arquetipo de lucha de clases tiene ese cuate? Bueno, eso hablando de Nosotros los Pobres, decía que varios personajes en el cine mexicano fueron marcando también una manera de hablar. Planteaba a David Silva como uno de ellos, a Mantequilla, que era también un personajazo de la época, a Pedro Infante con estas
películas, pero que después todos tenían distintos tonos para hablar y que luego nació la televisión, que es un solo tono, ¿no? Y que esa como que unificó todo lo que se hacía. Bueno, a toda máquina decíamos que te ha dado esa mujer, los tres huastecos donde se multiplicaba Pedro Infante. Sí. Era 3 personajes, ¿no, Isra? ¿Te acuerdas de eso? El cura, Ajá. el bandolero Ajá. y el militar. Ajá. Sí. Ajá. Sí, que Que es- el bandolero era que tenía tu cita, ¿no? Ajá, sí es, ¿no? El que tenía la Sí. cita. A la tucita, exactamente. Ajá. Y bueno, que es prácticamente, no, bueno, es como identificar al bueno y el malo y el feo, ¿no? Sí, Pero sí. ahí no había feos. Ahí no había feos. Si hiciéramos esa película, Isra, No, pues yo no participo. No paso el casting. podríamos ser el mismo, Exactamente. el bueno, el malo y el feo. En fin. Sobre las olas. Esa película Es que la- hacen de Juventino Rosas, ¿te acuerdas? Sí, la interpretación de exactamente del compositor mexicano que hace considerado pues uno de los mejores vals a nivel internacional. La historia no narra prácticamente sobre las olas la infancia que fue bastante difícil de Juventino Rosas. Solamente retrata la parte ya, digamos, de éxito, ¿no? de Juventino cuando hace esa interpretación en Palacio y que le aclama a toda la gente. Pero pues sí, esa interpretación le vale a Pedro Infante un reconocimiento también de mucha gente. Sí, que a Monsebel le parece de las peores películas de Pedro Infante. Sí, que Juventino Rosas seguramente no hay manera pues de que hubiera aprobado aquello, que Pedro Infante también no es de sus mejores películas. ¿Y sabes cuál otra coloca en ese terreno? Tizoc. Que Tizoc le valió hasta un premio internacional a Pedro. El oso del Infante. premio del Festival de Berlín. Así es, y le parece que también es de las películas que si existiera justicia en el cielo no se hubieran grabado. Bueno, de cortecito, sí, no, ahí Sí. no le... Sí. Bueno, decían de Negrete, ¿no? Yo te ¿Cómo, quiero, cómo- más que mis ojos. cómo define Carlos Monsiváis a Jorge Negrete? Decía Negrete, por importante que haya sido, siempre fue una voz externa. Nunca fue de la familia, y Pedro sí. ¿Sabes? O sea, como que esa Sí, era la historia. sí, claro. Porque al final es cierto, mucha gente reportaba en esa época, digo, hoy es menos porque también las generaciones han ido cambiando, pero mucha gente decía, no, sí, yo tengo un tío que es amigo de Pedro Infante, que conoció a Pedro Infante, ¿no? o que estuvo en tal lugar con Ajá, Pedro Infante. sí. Entonces era un poco esta parte de sentir lo propio. Sí, pero nadie al- refería al personaje, cosa que no sucedía con a Jorge Negrete. Negrete. Ajá, ¿no? claro. Porque era más fufurufo. Era fufurufo. Oye, bueno, ya nos tenemos que ir a corte y apenas vamos en el cine. También no se apuran. ¿Sabes que de los velorios, ¿no? de los famosos fallecidos, que más gente tuvieron, Amado Nervo es el número 1. Se reportaron miles y miles de personas que se apersonaron a su funeral. Además hay reportes de que iban recitando algunos poemas de Amado Nervo. En segundo lugar pone a Pedro Infante y el tercer lugar sería Cantinflas, Sí, claro. que son como los 3 personajes de mayor arrastre en términos de ¿De pueblo? pues sí, de que la gente se acercara a despedirlos, Sí. porque lo planteaba como una especie de reconciliación con la pérdida. Es decir, ya se fue, pero yo estuve ahí para despedirlo, yo estuve cerca y que por eso se volvía muy importante. Yo creo que desde esos no teníamos, o no hemos tenido, pues, otro que sea así de paralizó a todo mundo. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando un poco de Carlos Monsiváis, pero también del cine, también de los actores, de los personajes y muchas otras cosas. Pausa, regresamos, es al aire.
Aspirante a ingresar a la UAP. Recuerda que debes presentarte en el lugar, fecha y hora indicados en tu formato de asignación de examen 2022, ya que no hay prórroga ni cambios para presentar la prueba. Ubica bien tu sede de examen, así como el acceso y la salida del lugar. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante a ingresar a la UAP. Ubica el lugar donde presentarás tu examen, ya que hay 3 sedes para realizarlo: en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario, CCU, en la Facultad de Cultura Física de Ciudad Universitaria, CEU, y en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, CEU. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante a ingresar a la UAP. Recuerda que debes presentarte en el lugar, fecha y hora indicados en tu formato de asignación de examen 2022, ya que no hay prórroga ni cambios para presentar la prueba. Ubica bien tu sede de examen, así como el acceso y la salida del lugar. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com. Estamos en el Jueves Retro y estamos haciendo un recorrido por pues un poco de la obra, anécdotas y demás de Carlos Monsiváis. En la película de Sobre las olas se retrata crudamente la división de clases. Cuando en el concierto asiste la crema innata de la sociedad y todos se dicen entre ellos: es un impostor, ese vals es de Strauss. No creían que fuera autoría de Juventino Rosas. Aguilar Camín tiene un cuento sobre Pedro Infante donde lo retrata en su arrogancia y demás vicios. No era buena persona. Viene en un libro de crónicas y cuentos en el año en que murió, cuando iba a Chetumal, nos dice aquí este mensaje. De hecho, el libro de Monsiváis no necesariamente lo plantea como, o sea, habla más bien de cómo él fue haciendo este personaje y el actor que era y todas estas cosas, más allá de si era buena persona o no, pero bueno, ahí está. Ese retro me está gustando, soy mega fan de Ibargüengoitia.
y leía a Monsi muy bien. Uy, Pedrito Infante, tengo un libro magnífico, creo que Editorial Clio, forma extra grande de Pedro, dice. Monsi decía que Ciudad de México no se podía tener una idea original porque lo que se te ocurría a ti se le ocurría a 200,000 más. Mantequilla era poblano, nos dice aquí otro mensaje. Les decían rotos fufurufos. Bueno, gracias a los que están en comunicación. A cada rato veo en YouTube un debate tras la salida de Hugo Sánchez como técnico de la selección. Denise Merker tiene a José Alarcón y Monsi. Este remata con Lázaro, levántate y golea. Es genial. Sí, de hecho ahí habla de pues esto que les decía, que él no entendía a los aficionados porque él no había crecido con eso y que lamentaba mucho pues que eso no hubiera sucedido en su vida. Bueno, terminando con Pedro Infante. Bueno, ¿sabes a quién también le coloca con un peso muy importante? A María Félix. María Félix, que además adquiere un papel muy importante en el cine, un medio sumamente machista, donde ella, pese a que de repente en las películas estaba atrás de otros personajes, terminaba siendo una mujer que imponía, ¿no? Decíamos, Ibáñez, que tuvo el señorío para imponerse precisamente en un medio eminentemente machista como el cine, y que eso lo conservó hasta el último momento, ¿no? Hasta a veces ese aspecto un poco despótico que tenía la propia María, pero que fue, dice, surtidora de anécdotas. Seguramente de la mayoría que se cuentan de María Félix, algunas no habrán sucedido, pero lo que sí es que tenía una agilidad mental y una respuesta inmediata prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Sí. Alguna vez platicábamos de cuando le pregunta un sujeto si ella era lesbiana y le dijo, si todos los hombres son como usted, desde luego. O sea, claro, la mejor respuesta, ¿no? No había manera, ¿no? Y bueno, pues va haciendo este recorrido por las personalidades de los propios actores, porque les decía, un gran admirador y seguidor del cine mexicano, del cual destaca muchas cosas. Bueno, de hecho, TV UNAM, debió ser TV UNAM, sí, deja ver si lo encuentro, y ahorita lo comparto con ustedes. Es Cultura, debió ser Cultura UNAM o TV UNAM, que hicieron las secuencias musicales del cine mexicano favoritas de Carlos Monsiváis, porque él establecía cuáles eran así esos momentos muy importantes de las películas, ¿no? A veces por una escena o en este caso las musicales. Y recuerdo que ahí destaca a Germán Valdés Tintán con la interpretación que tiene con Silvia Pinal. Se acordarán que es Contigo el tema, ¿no? Cuando está en la vecindad, sí, efectivamente es Contigo, con Tintán en El Rey del Barrio, esa película que es de 1950. 50. O sea, imagínate nada más, es el año en que nació mi papá, ¿no? Que es una de las películas también más famosas de Tintán. Recordarán aquel Tosqué, así llegaba el jefe, se paraba y no decía Tosqué. Y ya claro, todo el mundo se movía. Claro, pero, sí. Ya llegó, ya dijo. Era como el buenas tardes, ¿cómo están? ¿No? Tosqué. Así lo interpretaban. Pero bueno, es uno de los momentos que Monsiváis considera de las secuencias musicales del cine mexicano favoritas. Es de Cultura UNAM. Mira, es de Cultura UNAM. Gracias por el dato. Sí, esos los pueden encontrar en YouTube, ahí hay mucho material al respecto, y de la mayoría de estos temas, pues sí tenemos referencia, sobre todo porque son películas que de alguna manera, mira, otros de los que veo que aparece en ese recorrido es la película Enamorada, de la cual Isra tiene referencias. Que se filma en Puebla, en la zona de San Pedro Cholula, allá en Los Arcos, ¿no? Interpretada precisamente por María Félix y Pedro Armendáriz. La historia de un general que se enamora de la hija de un importante
político de la zona, ¿no? Y que termina pues prácticamente yéndose con él a la bola, a la revolución. Uh-huh. Sí, sí. Y que en esa película el fotógrafo es Gabriel Figueroa. Uh-huh. Recordarán que una de las escenas que más se recuerdan o de las que más se han hablado es precisamente de esta toma donde ponen los ojos de María Félix, que es ya prácticamente el cierre de la película. De este momento, pues, donde le están llevando la serenata. Uh-huh. Y decía Gabriel Figueroa que eso lo había intentado con otras actrices, pero que los ojos perfectos para esa toma, él era un espléndido fotógrafo, para empezar, pero que esa toma exactamente solo la daba María Félix, que era una cosa que llamaba mucho la atención, y muchos recuerdan aquella película Enamorada precisamente con los ojos de María Félix en este encuadre que hace Gabriel Figueroa. Estamos escuchando con Miguel Aceves Mejía, porque la original de la película no viene así a la mano, o sea, la que cantan en la película, que creo que es el trío Los Calaveras o alguno de estos. ¿Sabían que Enamorada se grabó en 2 versiones, con 2 protagonistas diferentes? No, fíjate que eso no sabía, Néstor. Cuéntanos, ¿quién era la otra protagonista? Sí, pero María Félix tenía una mirada, unas expresiones. Imponía, ¿no? Sí, sí, sí. Imponía. Yo tomé un taller con... bueno, nos dice aquí un mensaje. Estoy en estamosalaire.com. Yo tomé un taller con Alma, que hace rato platicó con Tony. Uh-huh. Es increíble, motivadora y muy acertada siempre. Nos dice, pónganos nombre, porque si no nada más dice un número y no nos... No le ponemos figura, pues. Ahora sí hicieron la tarea, dice aquí otro mensaje. Claro, desde temprano, sí. Siempre hacemos la tarea, lo que pasa es que unos son más relajados y más relajo y otros tienen no tanto. Otro sentido, ¿no? Como digo, recordar a Carlos Monsiváis. Bueno, es que tiene muchísima. Requería otro camino, ¿no? Como que falta alguien, ¿no? No eran 5 en el programa. Sí, Armando Valerdi salió de viaje. Yo creo que el lunes ya estará con nosotros. La mirada de María Félix, que nos está poniendo. Sí, mira. Ana. Muy bien. No se contó una fotografía mía. Muy bien. Ajá. Sí. Más que dar petagovisco, pero si me enfoco bien. Sí. Ya la quité, la vuelvo a poner. Sí, vuélvela a poner. Mira. Ajá. Ahí está María Félix. ¿Encuentra usted las diferencias? Sí. Mira, sí, levanta la ceja y toda. Sí. Eso, muy bien. Bueno, pues dice, Pedro Infante y Jorge Negrete eran de los más guapos de su época, dice Abril. A ver, tengo aquí varios mensajes ahora en Estamos al Aire en YouTube. En YouTube que dice, que en cuál Bacartas va a ser, en el de la Juárez, Abril. Dime si sí, mándame mensaje para que mande para los 10 que puedan ir al concierto. Es en el de la Juárez. Pero apúrense porque ya falta Apúrense poquito. porque falta poquito y yo tengo que llegar también allá, no sé a qué hora, pero tengo que ir. Buenas tardes a todos. Noemí dice, linda tarde a todos. Felicidades, Manuel. Gracias, Noemí. Felicidades a tu santo, Manuel, dice Abril. Gracias, Abril. Juan Carlos dice, hola a todos. Ernesto Hernández, felicidades a todas las manos, dice. Ok. Está bien. Pues sí, también felicidades. Hola, alguien del chat cuente bien lo de que se iba a estrellar su avión, dice Marisol. Carlos, te hablan, cuéntanos. Pues miren, así como que contar bien no podemos, no estábamos en la escena. Pero a ver qué nos dicen por acá. Nos dicen en mensajes de texto, ¿a qué número son, Isra? Al 2221-616284, 2221-616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. También tengo un libro llamado ¿A dónde vais, Monsiváis? Sí, ese fue otro de los libros de Carlos, claro. Que marca los lugares que frecuentaba y le gustaban, una joya. Nos dice Rafa Alvarado. Gracias, Rafa. A mí, hola chicos, buenas tardes, saludos. Tuve el gusto de conocer a Carlos Monsiváis cuando vino a la UAP a una conferencia y tengo su autógrafo. Linda tarde, dice Ime. Mira qué a mí me gustaban Pedro Infante, Jorge Negrete y Abel Salazar en esa época. Abel Salazar, no ubico a Abel Salazar. ¿Salía en qué? Abel Salazar. Me imagino que de esos esas, de hecho con Pedro Infante, ¿no? ¿No eran en los 3 García? Donde estaban, sí, los 3 García, exactamente. ¿Sí? Es uno de los García. Sí. Monsiváis sale en la película de los Caifanes como el Santa Claus, tremenda peli. Sí, de hecho tiene ahí una... Guapo. Guapetón. Una escena importante. Ana está poniendo la... no, ahora es Isra. Es Isra. Se parecen, pero no, es Isra. Es Isra, sí. A ver, voltea para allá, Isra.
No, sí. No, pero para Ya arriba, sí. para arriba, para arriba. Es Al horizonte. Sí, Sí. No sí, sabía. sí, sí. No, dos, bueno. dos gotas de agua, ¿no? Fíjate sí, la sombra sí, que sí. les da. ¿Ve? La de atrás. Se parecen mucho en la sombra, dice. Ay, Como hecha lápiz. No, hombre, te pones una peluca, Isra, y eres él. O el traje nada más para que la peluca. No, me acomodo bien el cabello. Dice que viene la de Gangsters contra Charros de Juan Orol. Cierto, aparece también en ese recuento que decíamos hace un momento y aparece como la número 1 de las secuencias musicales. No es el número 1. El número 1 es el corrido de Agustín Jaime, que interpretan Óscar Pulido y Piporro en Cuidado con el Amor, de 1954. Esa es la que plantean como escena 1, que decía que era tal el peso histriónico y la vis cómica de estos dos personajes que borraban por completo a Pedro Infante en esa escena, ¿no? Está la de Amorcito Corazón, que es la 4, el tema de Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez del 48, que interpreta a Pedro Infante. El cuplé de Macaquicus, interpretada por Joaquín Pardavé en México de mis recuerdos, de Juan Bustillo Oro, de 1943, que esa es otra de las escenas musicales. Vitola y Tintán bailando mambo en El Rey del Barrio. Esa es muy buena también, cómo no. Vitola, que además qué voz tenía Vitola. Nosotras somos las ninfas, interpretada por Prudencia Grifel y Sara García, en La Tercera Palabra, de 1955. Ese es el momento 7 musical. El hijo desobediente, interpretado por el trío Calaveras, con Flor Silvestre, Emilio Fernández, 1943. Es la 8. La 9 es El Herradero, interpretada por Lucha Reyes. Emilio Fernández es el director, 1943. Y la 10 es la secuencia final de Gánster contra Charros. Es la 10, sí, no es la 1. De Juan Orol, de 1947. Esto es lo que publica Cultura UNAM, hablando de Monsiváis. Esto se publicó, hasta donde entiendo, cuando se cumplieron los 10 años, en 2020. Para mí, el libro que tengo frente a mí, Escenas de pudor y liviandad. Nos escribe Néstor Vázquez, también en los controles. Con unos filtros la arma Isra, sin necesidad de trajes o pelucas. Dice. Pues te digo, nada más me pongo el traje ya. Manolo, buenas tardes. Un comentario con respecto a la época de Pedro Infante. ¿No te parece que en esa época, la llamada época de oro del cine, también se creó esa cultura del machismo mexicano? Solo vean esa película de La Oveja Negra y no desearás a la mujer de tu hijo. Ahí dejan a la mujer en menos que nada, y no digamos a los hijos. Y ya, qué decir de las otras que hizo, casi siguiendo la misma línea, con un poco de humor para disfrazarlo un poco. Es mi opinión. Saludos. Sí, bueno, pues era la época también, era ¿no? la época, sí. El cine abordaba eso de la misma manera. De alguna forma siempre hay reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? En el arte. Sí. Y bueno, pues ahí está. He visto varias de las películas que han mencionado, nos dice Ime. Mira, sí, Híjole, es que hay ¿quién buenas, no la ha hay buenas e visto? interesantes Sí, es como, películas. no las has visto. Ajá, sí. ¿No? Te impresiona más el que no las vean que el que digan ya las vi todas, ¿no? Sí. Ya no sé en cuál estamos. Ya estábamos en Gema, no sé por cómo llegamos a Gema, pero bueno. Está ¿Me bien. quieres decir algo? Fíjate, otro de los aforismos de Carlos Monsiváis, que es tan actual, decía: lástima que cada gobierno tarde 6 años en enterarse de lo que pasó en su sexenio. Ahí te va el... Tan acertado él. Sí, uno más. ¿Por qué me sucede todo esto? Porque soy mexicano. ¿Y cómo me entero que soy mexicano? Porque me sucede todo esto. Eso es muy bonito. El que nada tiene, algo compra. Soy optimista porque creo en mi mala suerte, dice aquí otro de los aforismos de Carlos Monsiváis. En su libro Días de Guardar, Crónicas de Carlos Monsiváis, ¿por qué él se mete y se va tan directo a la crónica? En una entrevista él habla de el primer acercamiento donde dice: yo quiero contar esto. Y es cuando tenía 16 años, en el funeral de Frida Kahlo.
Y entonces estos personajes de los que solo tenía cuenta por periódicos o por otros medios, los vio en Bellas Artes. Él llegó a ese funeral, como mucha gente, y ahí vio a Cárdenas, a Chabela Vargas, al propio Diego Rivera. Entonces, pues para él fue, yo quiero hablar de esto, yo quiero contar esto, y ese es como el primer momento donde decide entrarle a la historia de la crónica, la cual fue muy prolífica en su carrera. Sí. Había una publicación, bueno, luego decían que Carlos Monsiváis estaba en todos lados, colaboraba con muchos periódicos, aparecía en distintos lugares. Pues le daba para todo. Que incluso recuerdan, hay por ahí una referencia de una publicación que se llamaba La Mosca, que cuando salió decía, en esta revista no escribe Carlos Monsiváis. Ajá. que era así como el referente. Y bueno, el propio Monsiváis, que se definía como el doctor honoris causas perdidas, porque normalmente iba por cosas que pues solían ser complicadas, pero que lo interesante de él, de sus columnas y de todo esto, era que no únicamente te relataba los hechos, sino que esos hechos después te los comentaba, y los comentaba desde distintos ángulos, evidentemente incluida su opinión, pero a veces planteaba voces que decían o que hablaban de algo que no necesariamente eran reales, pero que ahí aparecían. Dio una conferencia en el Colegio de México, Carlos Monsiváis, que no me acuerdo si la llaman... no me acuerdo cómo se llama la conferencia, la dio en el Colegio de México, y de ahí él leyó unos textos que en principio dice, estos textos no estaban pensados para publicarse, y los comparto aquí. Aquí hay uno de un personaje que va a cantar en el metro, de estos que dicen, hola, buenas tardes, vengo a interpretar tal melodía y tal. Escúchenlo, de verdad, no se lo pierdan, porque es un retrato, me parece perfecto, de el Monsiváis cronista, el que te cuenta historias, el que te plantea cosas muy interesantes. Ahí les va. El cantante que ofrenda el regalo de su abstinencia vocal. 5 de la tarde. En el vagón del metro, donde si se esfuerza, un alma puede caber olvidándose de su cuerpo, el joven con la guitarra se dirige a los presentes que recién han contemplado un faquir que se tiende sobre un lecho de clavos. O es un gran truco, o es una ilusión óptica, o el faquir es un fantasma. Con énfasis el joven anuncia: les voy a cantar una canción del gran compositor y poeta del pueblo, José Alfredo Jiménez. Pero antes les advierto una cosa: no tengo nada de voz y desafino que da gusto. Entonces, ¿por qué canto? Porque no he conseguido trabajo, tengo mujer y 2 hijos y me importa que coman. Así es, y no quiero sus miradas de lástima. Le debo mi pinche situación a que ni ustedes ni yo hemos podido hacer nada contra este gobierno, y eso nos trae jodidos, la impotencia de mierda en la que nos movemos. ¿Nos movemos? Nos quedamos quietos, carajo. Y por eso ustedes perciben sueldos de hambre y yo ni sueldos recibo. Y no me salgan con lo de trabaja, huevón, porque aunque quisiera, para cualquier empleíto te exigen una carta de recomendación del presidente de la República y del Papa. No se volteen, véanme de frente. Les voy a cantar la maravillosa Paloma Querida de nuestro José Alfredo, aunque ya les advertí que cantar no es lo que sé hacer, y ustedes van a darme cualquier cosa, y con esa limosnita hoy cenaremos en mi casa lo que sea, y ustedes se olvidarán de mí, no más salgan del vagón, como borran todo de su memoria, para no acordarse de su condición de explotados. Y bueno, ya se las hice cansada, ¿no? Ahí les va. Chin, ya llegamos a la otra estación. Y mejor denme algo, porque de otra manera les canto y tengo una vocecita de la chingada. Y no es un asalto de la bolsa o el oído, pero cooperen, cuates, y además
Con eso ayudan a unos todavía más jodidos que ustedes y no me escuchan asesinar una canción del gran José Alfredo Jiménez, el poeta de México. Dios no... Ahí está este fragmento de Carlos Monsiváis hablando precisamente de pues un cantante, ¿no? Un personaje ahí en el metro de la Ciudad de México. Hay un programa, no me acuerdo quién hizo ese programa, hay una entrevista con Carlos Monsiváis que todo el tiempo van en el metro y ahí van hablando de las cosas que ve, habla incluso de la gente, de lo que hay ahí, una maravilla. Échenle ojo, la verdad es que hay cosas muy interesantes que pueden ver ahí. Muchos retros de estos, buenísimos, saludos a todos, dice Calzada Zabaleta. Gracias, saludos. Calzada Zabaleta, por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, sí, tratamos, es que sabes qué? Que de repente, si hacemos más de una sola línea, es que queremos más, entonces tratamos de variarlo un poquito. Pero bueno, qué bueno que te gustó este. Gracias a todos, ya nos vamos. Ha llegado el momento de decir adiós.